Correcto, vamos a continuar. Nuestro siguiente invitado, el ingeniero Luis Falconi, especialista en gestión pública, especialista en temas del quehacer turístico también. Vamos a hacer un balance, cómo termina el 2023 para Riobamba y hacia dónde se proyecta nuestra ciudad. ¿Hacia dónde se proyecta nuestra ciudad? ¿Qué nos deja este 2023? Y les agradezco por sus participaciones. En la entrevista anterior tuvimos un número importante de mensajes. Sepa la familia de Evelyn, doña Sandra, que no están solas en esta cruzada y que vamos a seguir insistiendo en búsqueda de justicia. Estamos en vivo a través de nuestros canales digitales, nuestras redes sociales, en Facebook. En este momento, nuestra transmisión en vivo a través de Mundial FM Riobamba, a través de YouTube, a través de Mundial FM Riobamba, lo propio. Estamos en vivo a través del TikTok Live, nuestra cuenta @Mundial FM Riobamba 1. Y por supuesto, nuestra señal se replica desde Riobamba para el Ecuador y el mundo entero a través de www.mundialfmriobamba.com. Nuestros contactos están habilitados también. Pido disculpas no haber mencionado al inicio nuestros contactos. Nuestra audiencia también ya conoce el número de contacto, precisamente nuestro contacto para mensajes 0986 83 61 44 03 519 98. ¿Qué nos deja el 2023 y hacia dónde se proyecta Riobamba? El ingeniero Luis Falconi nos acompaña en esta jornada de noticias. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Lo hemos visto un tanto callado, por así decirlo, es mi impresión, ingeniero. No lo hemos visto tan activo, tal vez eso obedece a algún tema en específico. Empecemos por aquello, ingeniero, buenos días, bienvenido. Te agradezco por aceptar nuestra invitación. Qué gusto, estimado Juan Pablo, qué gusto saludarlos a todos los amigos de Radio Mundial y de Panorama Mundial. Les saluda Luis Falconi. No, en efecto, como usted conoce, Juan Pablo, mis actividades profesionales en el ámbito privado, justamente lo que han hecho es absorberme ya una vez que terminé mi proceso de gestión pública en su momento en la prefectura de Chimborazo, y lo que he hecho es dedicarme a mis actividades privadas, siempre desde el punto de vista claro, vinculadas con los temas de política pública, la consultoría, el tema de turismo, el tema de reactivación económica también en diferentes lugares del país y también a nivel internacional. Expectante también de las decisiones que se van tomando definitivamente para el bienestar de nuestra ciudad, y justamente en función de la invitación, siendo muy objetivo, trayendo un análisis que primero parta desde lo técnico y luego proyecte los aspectos hacia lo político y hacia las oportunidades que tengamos o lo que haya que corregir como administraciones públicas también acá en la localidad, para que Riobamba no se quede fuera del contexto del desarrollo nacional, que es lo que no queremos como riobambeños. Y precisamente los riobambeños y chimboracenses hoy más que nunca requerimos de soluciones técnicas y no políticas. ¿Y por qué lo digo? Porque la campaña ya se terminó y obviamente los resultados deben visibilizarse y algo fundamental, materializarse en territorio. Desde esa premisa, ingeniero Falconi, ¿qué nos deja este 2023 para Riobamba y Chimborazo? Desde la gestión de lo público. Estimado Juan Pablo, como usted decía hace un momento en la premisa, si usted recuerda, hace un año calendario estábamos iniciando las campañas electorales, y el 2023 en el ámbito electoral ha sido un año bastante movido, bastante complejo por las connotaciones que se da. En condiciones normales hubiese sido solamente el año electoral de los gobiernos seccionales, entiéndase prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales. Sin embargo, después, a medio año, una vez que se decide ya la muerte cruzada,
por parte del expresidente de la República en función de las connotaciones nacionales que en la Asamblea también se dieron. Tuvimos elecciones presidenciales y es lo que al día de hoy tenemos un nuevo liderazgo presidencial. Eso hace que el 2023 definitivamente haya sido un año atípico, completamente diferente a cualquier año que hayamos tenido, porque era la primera vez también que se utilizaba esta herramienta de carácter constitucional y con una proyección. Si usted recuerda, ya en este primer trimestre el Consejo Nacional Electoral, me estoy refiriendo al 2024, en las próximas semanas, 8 semanas me atrevo a decir yo, ya indicará cuál es el calendario electoral con miras al 2025. En otras palabras, vamos a entrar nuevamente en un año electoral y eso genera también un desgaste en el electorado que sobre todo es el pueblo ecuatoriano y ese pueblo ecuatoriano tiene un conjunto de necesidades macro que no podemos dejar de ver y de proyectarnos que requieren ser solucionadas, ya que caso contrario seguiría agravando algunas condiciones. Esas condiciones macro en las que todos los gobiernos autónomos están insertos al ser parte de la República de Ecuador, definitivamente se dan primero los temas de seguridad, que son el primer punto de mayor complejidad que se ha dado ya en, sobre todo, año 2022 y lo que va del año 2023 con estos números tan crecientes de habernos convertido en uno de los países más violentos de la región. En segundo lugar, los temas de reactivación económica, activación económica, proyección de futuro también. Recordemos que tenemos ya 300,000 ecuatorianos que han migrado fuera del país para que podamos tener una dimensión. Riobamba, el cantón Riobamba tiene aproximadamente 240,000 habitantes y son 300,000 habitantes que han migrado fuera del Ecuador porque no encuentran una proyección y definitivamente también está sobre la mesa los aspectos que tienen que ver ya con la lucha contra la corrupción, entre otros temas que podremos conversar a más a profundidad. Pero este año 2023 es un año bastante complejo, electoralmente muy demandante, tanto para las instancias políticas como para los ciudadanos. Y recuerde que ya se ha anunciado que estamos a las puertas de una consulta popular, a las puertas de una votación de ratificación de que las Fuerzas Armadas apoyen a la labor policial y, como hablábamos hace un momento, a un año y un poco más de un nuevo periodo de elección presidencial. Entonces, va a seguir esta demanda muy fuerte, eso genera un desgaste social y es el ecosistema en el que podemos hacer la reflexión también. ¿Cómo ha visto usted precisamente este 2023 desde lo seccional? Me refiero a Riobamba y a Chimborazo, ingeniero Falcón. Un aspecto que es muy importante aquí es separar las condicionantes. Vamos a entrar al tema técnico y a mí una de mis especializaciones que justamente es el análisis de las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Porque muchas veces vemos muy lejanas estas palabras. Para el ciudadano de a pie, justamente son programas, proyectos, iniciativas, actividades que realizan las instituciones públicas, en este caso, la prefectura, los municipios, las juntas parroquiales, para el bienestar de los ciudadanos. Directamente en el ámbito municipal, que esos programas están muy marcados en el COTA, que es el Código Orgánico justamente de descentralización que tiene el país y por el cual se rigen las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales, y que le indica que los municipios en especial deben brindar las condiciones de agua potable y alcantarillado, todo el tema de sanidad, todo el tema vial dentro del cantón y proyectos que tengan que ver con el desarrollo productivo y el desarrollo social del territorio. Entonces, una vez que nos enmarcamos en eso, las herramientas que vamos a conversar en este momento son completamente aplicables a cualquier autoridad local. Lo que vamos a conversar en este momento, usted puede hacerle un análisis a cualquier prefecto del país, a cualquier alcalde del país, a cualquier presidente de junta parroquial. ¿Y qué implica? En primera instancia, ¿cómo fue su transición con respecto al gobierno anterior que estaba al frente? Y esto quiere decir que en mayo del 2023, cada una de estas autoridades que se posesionaron en su momento, recibían ya una prefectura, un municipio, una junta parroquial en marcha y proyectos que están en marcha, ligados directamente al Cantón Riobamba,
esos proyectos se engloban en un presupuesto que no es menor, estimado Juan Pablo, porque recordemos que el municipio es la instancia que más presupuesto tiene en la provincia, con más de 100 millones de dólares por año de administración directa. Esto quiere decir que la administración anterior, que recordemos, tuvo un periodo de 5 años y luego un periodo de 4 años, en números gruesos, durante esos 9 años de gestión, administró 1.000 millones de dólares. Y la administración actual, ya en estos primeros 7 meses, estoy hablando desde mayo hasta ahora, finales de diciembre, ya van 7 meses que está al frente y termina administrando ya un valor de 100 millones. Entonces, primero, ¿cómo fue esa transición? Si esa transición fue ordenada o no, qué proyectos venían, que directamente acá en Riobamba nosotros podemos ver que venían proyectos de mantenimiento de infraestructura vial, como la Monseñor Leonidas Proaño en la zona norte, recapeo y reasfaltado de varias zonas, sobre todo en la zona norte de la ciudad, un crédito que estaba aprobado para lo que se refiere a los barrios nororientales y surorientales, que tiene que ver con el alcantarillado, y además unas problemáticas y que, si ustedes recuerdan, se veían y se analizaban, que era la recolección de basura, la posición ambiental y la problemática de la quebrada de las Habas. Entonces, obras que vamos a ver ya finalizándose a finales de este año e inaugurándose a inicios del próximo año, son obras que las firmó la administración anterior. Ahora, a partir del 2024, veremos qué hace la administración actual. También es importante aquí tomar en cuenta que esta administración actual, me estoy refiriendo a la administración municipal, desde el año 2023, en que fue electa en mayo, hasta el año 2027, en que va a entregar a la nueva autoridad del año 2027 que se electa, va a administrar más de 400 millones de dólares. Entonces, aquí viene una gran pregunta, estimado Juan Pablo. ¿Cuáles son esos grandes proyectos que el Cantón Riobamba necesita y que se vean justamente construidos, proyectados, terminados al año 2027 en un rango presupuestario de justamente 400 millones que se van a administrar en los próximos años por parte de la municipalidad? Esa es una primera aproximación y es muy importante entender estos factores que estamos conversando. ¿Cómo fue la transición? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Qué equipos de trabajo se escogieron para arrancar? Y que ya al día de hoy, en base a hechos, podemos decir que, por ejemplo, en la municipalidad hay un 50% de directores, me estoy refiriendo que es el equipo de trabajo que acompaña al señor alcalde, que tienen una alta experiencia en el sector público, donde más ha habido justamente el recambio de directores, y un conjunto de personas, todas muy honorables, profesionales jóvenes, pero que muchas veces es su primera aproximación en el tema público, o fueron técnicos de juntas parroquiales y acá pasaron a ser directores, con lo cual hay una curva de aprendizaje que también la ciudad de Riobamba la está pagando definitivamente. Entonces, ahí vienen ya los acoples y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que se proyecta para los próximos años y cómo se van a distribuir esos 400 millones de dólares hasta el año 2027 y cuáles van a ser las grandes obras del Cantón Riobamba en ese sentido? ¿Cuáles son las acciones que nos permitan develar esa proyección también, ingeniero Falconi? Ahora, el burgomaestre asegura que está poniendo la casa en orden. El tema laboral ha trascendido. El tema laboral ha trascendido. Vemos acciones de protección y demás, disculpas públicas inclusive, por una parte, pero administrativamente, hagamos ese análisis. ¿Cómo ha visto usted ese desempeño desde la perspectiva administrativa, donde también destaca lo que señaló ya usted? Se nota un síntoma de salidas a través de directores. Ese es un síntoma como para poner alertas a una ciudad que requiere, insisto, respuestas técnicas y no políticas. La campaña ya se terminó. Exacto, y como usted dice, no es lo mismo ser candidato que ser autoridad. Cualquiera de las autoridades, ya sean seccionales o nacionales, que lo veamos. El candidato, obviamente, lo que hace es tratar de llegar a la mayor cantidad de electores, convencer con su planteamiento, que debe ser objetivo y no demagógico, y a través de eso lograr el favor del voto.
Una vez que ese voto se le ha entregado y la persona que saque más votos se pone al frente, debe olvidarse de ser candidato y pasar a ser autoridad. Y esa es otra connotación, otro tipo de conocimientos y muchas veces genera una curva de aprendizaje como la que hemos descrito ya en estos primeros 7 meses. Vuelvo a replicar, todas las personas son honorables, todas las personas pueden tener su expertise, pero entrar en el tema público es otro mundo y en el tema público municipal es otro aspecto. ¿Por qué? Porque los municipios muchas veces son, sobre todo, las instancias más cercanas al ciudadano y la que responden con servicios o con las quejas de esos servicios inmediatamente al ciudadano. ¿Qué cambios se han podido ver? Usted ha podido ver algunas sesiones del Consejo un poco crispadas, se puede decir, sobre todo en el inicio. Por eso vuelvo a repetir, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser autoridad, donde ninguna autoridad, independientemente de la posición que ocupe, prefecto, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, concejales, asambleístas, ministros, presidente o vicepresidente, tienen ninguna razón para maltratar a los ciudadanos, ni cambiar ni su imagen, ni su forma de comunicarse, ni demás. La autoridad está para brindarle una respuesta y en medida de lo posible una solución al ciudadano por la problemática que se genere en su instancia de vida. Eso quiere decir que si hay personas que no tienen alcantarillado, que si hay personas que no tienen una buena carretera para poder llegar, entre otros servicios que está obligada la municipalidad, esas inquietudes ciudadanas deben ser escuchadas y respondidas y en medida de lo posible resueltas para una mejor calidad de vida. Eso no nos tenemos que olvidar porque ha habido algunas reuniones accidentadas donde un poco se van perdiendo los papeles y ya no encontramos esa calidez del candidato, sino a veces un comportamiento que no se espera de las autoridades. De las autoridades se espera definitivamente soluciones, tranquilidad, cabeza fría para poder tomar decisiones. 2, definitivamente lo que hablábamos hace un momento, una curva de aprendizaje en primera instancia en ese 50% prácticamente del grupo que tiene una experiencia en el sector público hasta que puedan acoplarse en sus decisiones y resultado de esas decisiones, usted acaba de decir, varias acciones de protección. Y lo que a mí más me llamó la atención y veo que se ha comentado es sobre todo que un juez dispone tanto a la autoridad como a su equipo 400 horas de capacitación en el tema laboral, inédito completamente. Usted es un profesional del derecho y esa es una preocupación. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de administración pública donde se entiende que todo ese equipo tiene conocimiento de la administración pública y existen mecanismos para todo. Entre esos la desvinculación laboral, pero deben no contraponerse con los derechos que tienen los trabajadores y los servidores, en este caso municipales. Y en tercer lugar, también una curva de aprendizaje que van teniendo, en cambio, profesionales jóvenes que no venían del sector público, tal vez del sector privado o del ámbito social, que fueron apoyando obviamente la campaña y que al día de hoy están al frente de esas posiciones, pero que tal vez su experiencia eran de técnicos en juntas parroquiales y no es lo mismo pasar a tener un proyecto de liderazgo. Y aquí las formas también son muy importantes y el consejo aquí debe actuar de una forma muy interesante. ¿Para qué? Para que no existan conflicto de interés. Más aún cuando a nivel nacional se ha generado desafortunadamente toda esta cuestión del caso Metástasis, en donde Chimborazo también se ha visto afectado en sus instancias de justicia, por lo cual cualquier autoridad local ya debe haber generado protocolos para identificar que dentro de sus instancias que están bajo su responsabilidad no tengan una conexión o no vaya a generarse un problema que decante de estas primeras investigaciones de la Fiscalía. Eso no estaba previsto hace unas 2 semanas, pero hoy está dentro del panorama ya 2024 y quiero cerrar esta idea con un ejemplo. Por poner un ejemplo, si una de las autoridades, cualquiera de ellas, tendría dentro de su grupo o como director o como asesor a una persona, por ejemplo, que dentro de su actividad privada realiza impresiones, ya sean de publicidad y demás, tiene que cuidar que durante su gestión no exista conflicto de interés y que esas contrataciones de impresiones que realiza su institución no se vayan dirigidos a este tipo de director o asesor.
Entonces, mire, estimado Juan Pablo, cómo vamos decantando ya, aterrizando a que el día de hoy, además de tener un conocimiento en la administración pública, una ética en el manejo de los fondos públicos, como hemos hablado, se deben generar protocolos de sistema anticorrupción dentro de estas mismas instancias. Y cierro mi idea, con lo cual usted y las personas que nos escuchan podemos ir a la objetividad. ¿Cuánto es el presupuesto que se entregó a la municipalidad y cuánto ya en los próximos 5 días, el 31 de diciembre, va a terminar ejecutado? ¿Qué sería una gran problemática? Que la ejecución de ese presupuesto no rebase, por ejemplo, el 15 o el 20%, y que, entre comillas, se le desee decir a la ciudadanía de que eso va a ser un arrastre que se va a utilizar el próximo año, porque eso no existe. Simplemente el próximo año le vuelven a asignar sus 100 millones. Si usted no pudo invertir un 70%, que sería 70 millones, le restan al presupuesto y eso va quitándoles también oportunidades de inversión al territorio, que acá, en nuestro cantón y en nuestra provincia, son fundamentales generarlos, porque eso empujan también el trabajo y la contratación a través del sistema público de obras. Y mi siguiente pregunta tiene relación con esos temas, ingeniero Falconi, porque resulta inadmisible en una sociedad como la nuestra que nos demos el lujo de reversar un presupuesto cuando hay necesidades insatisfechas, cuando hay expectativas ciudadanas. Por ejemplo, en escenarios muy puntuales, seguridad, uno, generación de oportunidades, otro, y obviamente la articulación de política pública para generar eficiencia desde el territorio. ¿Cómo ha visto usted y cómo evalúa esos grandes pendientes para Riobamba y Chimborazo desde estos temas sensibles para la colectividad, donde el ciudadano está expectante de que las soluciones al final del año deberá haber una rendición de cuentas, primero en función de lo que se tomó, que venía corriendo ya de la administración anterior, como por ejemplo la avenida Monseñor Leonidas Proaño, el tema del reasfaltado, el tema del cambio de vehículos para la recolección de basura que estaba planificado, y todo lo que tiene que ver también con el dinero del Banco del Estado, estimado Juan Pablo, que además de esos 100 millones que hablábamos hace un momento, tenían ya gestionados alrededor de 20 millones de dólares que estaban previstos para todo lo que tiene que ver con el corredor justamente del alcantarillado y el agua potable. Entonces, ahí hay una primera rendición de cuentas de obras en proceso, que obviamente hubo la transición, habrá habido la evaluación respectiva, pero que se deben entregar a la colectividad. Y en segundo lugar ya, ¿qué tan efectiva esta nueva estructura municipal o de la prefectura o de una junta parroquial, estamos hablando de todas las instancias de la provincia, son para devengar el gasto, lo que se conoce como la calidad del gasto? Yo le entregué como Estado Nacional 100 millones, ¿cuánto ha ejecutado de eso? Que lo que nos conviene como riobambeños, como chimboracenses, definitivamente es que la administración diga: yo ejecuté el 90, el 95%, con lo cual pude regenerar y crear actividad económica. Por eso vuelvo a repetir, estos ya son hechos. Y las acciones que estamos conversando el día de hoy, estimado Juan Pablo, son replicables a cualquier municipalidad, a cualquier prefectura, a cualquier junta parroquial. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted va, y al menos hoy, por la ley de transparencia, cada mes debe estar subida esta información a la página web de las respectivas instituciones públicas, y ahí podemos ver. Y ahí ya son hechos, ya no son discursos, ya no son comunicaciones vía redes sociales o vía de medios tradicionales. Ahí es, señor, usted, ¿qué tan efectivo fue con la asignación presupuestaria? ¿Cómo hizo la transición de obras que estaban y cuál es su proyección? En teoría, estimado Juan Pablo, se ha hablado mucho de que durante muchos meses se ha trabajado ya en lo que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que no es solo del Cantón Riobamba. Esto es importante para todas las personas que nos escuchan. Esta es la herramienta que, una vez que se cambian las autoridades están obligadas en un semestre a presentar a lo que es la Secretaría de Planificación y a sus propios consejos municipales, provinciales también, o los consejos que tienen que ver también en las juntas parroquiales, sobre el proyecto de desarrollo que van a tener en los próximos 4 años. Entonces, se ha hablado mucho del plan de desarrollo y ordenamiento territorial,
pero no sé si usted tiene una información adicional a la que yo me voy a referir, no ha logrado bajar a la ciudadanía, que es lo que yo decía. Ahí vamos a ver cómo se van a invertir esos 400 millones en los próximos 4 años y donde requerimos analizar si esas obras planificadas dentro de los 400 millones son las adecuadas para que peguemos un salto. Además de eso, nuestra proyección ya como provincia, como cantones y como juntas parroquiales. Y voy directo al cantón Riobamba. Usted sabe, Juan Pablo, que al año 2030 tan solo nos separan ya algunos días y prácticamente 6 años. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en el año 2030 justamente será el bicentenario de la República del Ecuador. Recordemos que aquí se creó la República del Ecuador, aquí nació el Estado ecuatoriano. Yo entiendo que ya de parte de las autoridades desde ahora debe haber una planificación para tener obras de una magnitud importante que se generen en la ciudad del bicentenario de la República del Ecuador al año 2030. Por ejemplo, una plaza cívica de la República, por ejemplo, un nuevo terminal terrestre, por ejemplo, una nueva plataforma gubernamental. Entonces, no solamente requieren ser un tema de una administración, requiere también la proyección en el contexto de la Sierra Central y del país que usted le va a dar a esta fecha tan importante en la cual el Ecuador va a tener obligatoriamente los ojos puestos en la ciudad de Riobamba, en el cantón Riobamba, ya a esa fecha y que deben ir marcando las agendas del sector público como tal. Entonces, mire cómo va esta proyección y esta planificación, por eso no tenemos tiempo que perder y las curvas de aprendizaje debemos ahorrarnos con gente capacitada, profesional y que esté a la altura de la responsabilidad y transparencia que se le está asignando en estas posiciones públicas. Ingeniero, yo quisiera referirme a otro factor también es importante, que es el hecho de generar una dinámica a la interna y sobre todo apuntalando el tema turístico a través de la realización de eventos y demás. La administración ha defendido esa posición en el sentido de que se han organizado eventos, se han planificado actividades, pero desde la óptica de lo macro, ¿eso ha facilitado las cosas en una ciudad y provincia como la nuestra o se requiere de otro tipo de estructura? Le pregunto. Ahí, estimado Juan Pablo, es importante entender dos tipos de conceptos. El uno, lo que se conoce como redistribución de riqueza y lo que se conoce como ingreso de divisas. Son dos conceptos diferentes, los dos son importantes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el país, en el Ecuador, se dieron ya las cifras de cuánto ha producido el turismo interno. Cuando los ecuatorianos nos movemos dentro del país, el año 2023 arrojó 500 millones de dólares que se han movido dentro del país. ¿Qué quiere decir? Que nos fuimos a visitar baños, unos vinieron a Riobamba, otros han ido a Manta, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso se vio afectado por el tema de seguridad, pero 500 millones de dólares han pasado de un bolsillo de un ecuatoriano a otro bolsillo de un ecuatoriano. Pero estamos redistribuyendo riqueza dentro del mismo Ecuador. En cambio, también se dieron las cifras de cuánto ha entrado por el turismo internacional. Y ahí estiman que ha entrado más o menos 2.300 millones de dólares. Ese es muy importante porque son divisas que están entrando al Ecuador a través de los turistas extranjeros, las personas que no viven acá y que vienen a visitar. Entonces, mire cómo son importantes estos dos conceptos. Dentro de los ecuatorianos nos redistribuimos 500 millones de dólares y además ingresaron 2.300 para ayudar a la economía del Ecuador y para mejorar y sostener los servicios turísticos. Acá en Riobamba, en cambio, lo que se ha tratado de fomentar es sobre todo el primer brazo, una redistribución con qué, por ejemplo, con la gestión de la avenida Daniel León Borja, cuando la han cerrado, cada vez han ido mejorando un poco más, todavía queda muchísimo por mejorar, pero incluir a los restaurantes para que este lugar en algunos momentos puedan dar atención. En la calle también. Dos, cuando se han apoyado eventos deportivos que se puedan realizar aquí, pero falta en cambio esos otros programas que se pueden hacer por turismo, por deporte, por cultura, que sean los que ingresen divisas en gran cantidad
de dinero, como nos decían en la campaña electoral, que entre la plata a Riobamba, no solo que se distribuya. Entonces es muy importante entender los dos conceptos. ¿Ha habido una redistribución o no? Sí, pero para que la sociedad y los servicios turísticos mejoren, debe, además de redistribuirse al interior, que ingresen por un conjunto de eventos. Y ahí estamos hablando de eventos como le ingresan a Loja por el Festival de las Artes, como le ingresan a Ambato por la Fiesta de las Frutas y las Flores, como le ingresan a Quito por agosto, mes de las artes, entre otros aspectos donde usted realiza programaciones ya no solo de consumo local, sino de carácter nacional, que es donde se tiene que fortalecer todavía este aspecto. También cumplir promesas que se pusieron sobre el tapete ya de otras instancias públicas también, como es la reactivación ferroviaria hace ya 90 días, que todavía está pendiente, entre otros aspectos. Entonces, Juan Pablo, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos que estamos conversando. Y estos grandes eventos, ya sean deportivos, culturales, artísticos, históricos, como hablábamos hace un momento por el Día de la República, no pueden generarse de un día para el otro. Tienen que ser una política pública donde usted va generando ya desde ahora un aviso que en el 2024, 25, 26, 27, en tal fecha habrá tal evento, y necesariamente, como son eventos nuevos, tiene que haber una inversión de carácter público. Recordemos, las últimas fiestas de noviembre, los programas de fiestas se acababan de imprimir muy cerca al 11 de noviembre, cuando debían haber estado ya multiplicándose dentro de la ciudad y dentro del país en el mes de octubre, y por qué no en el mes de septiembre. Entonces, correcto, son estos aspectos que desde mi punto de vista muy personal, con el análisis de la política pública, deben ser fortalecidos, y con una visión de mediano y de largo plazo, no solo para redistribuir riqueza dentro del territorio, sino para generar pilares que en el mediano y en el largo plazo puedan generar ingreso económico adicional a los que ya tenemos dentro de la propia provincia y ciudad. Ingeniero, realmente el tiempo se nos ha quedado corto. Me hubiese gustado abordar temas sensibles y me gustaría agendar una nueva entrevista, porque está Maguazo, es el tema de fiscalización, el rol del cuerpo edilicio. También me hubiese gustado preguntarle acerca del ferrocarril. 30 segundos para un pronunciamiento rápido y le dejo en perspectiva este tema latente. Se montó un espectáculo. Yo estoy a la orden cuando ustedes Sí, se montó un espectáculo. Ustedes me requieran. Sí, se montó un espectáculo sin precedentes con relación al tren. Muy objetivamente, en el tema del ferrocarril, pienso que desafortunadamente el momento en que se inician las conversaciones no se llega a analizar toda la estructura legal que estaba. Ojo, uno, la empresa de Ferrocarriles del Ecuador es una empresa ya en liquidación. Quiere decir que esos activos que tenían, entre esos las locomotoras, le pertenecen ya a un liquidador, en otras palabras, que es el que se está encargando de vender esos bienes para poder cerrar la empresa. Entonces, a pesar de que exista la coyuntura con el Ministerio de Obras Públicas, si no existía el enlace con ese liquidador y una figura en la que se compre o se arrienden esas máquinas, cómo se hubiesen transferido los mecanismos desde el ente público que trataba de reactivar. Dos, no solamente es una declaración, aunque las declaraciones de las autoridades son importantes, también es un tema de tener un modelo de gestión, un modelo de sostenibilidad y el marco legal de manera adecuada. Entonces, es un proyecto que riobambeño, que chimboracense no quiere reactivar el tren, pero debe ser sostenible y no solamente debe haberse generado como una coyuntura política ya en la salida del gobierno anterior, con lo cual en este momento todo lo que se conversó y se informó de manera pública es papel mojado, porque dentro de las prioridades del nuevo gobierno eso no está. Y ahí nos queda una connotación muy importante de conversar, estimado Juan Pablo. Hace una semana estuvo el señor presidente de la República y el ministro de Obras Públicas en la ciudad de Cuenca, y ellos mismos informaban que vienen 4 intercambiadores para la ciudad de Cuenca como inversión del gobierno nacional en la propia administración del presidente Noboa. Mi gran pregunta es, ¿y Chimborazo? Y una vía tan fundamental de carácter estatal que también se ofreció en su momento, como la que nos conduce hacia la costa, entiéndase, la que va desde Riobamba, pasa por Paliatanga, va hacia Cumandá,
en qué momento se va a regenerar todo ese aspecto. Entonces, son puntos importantes donde ahora sí se necesita la coyuntura de las autoridades, entre esas justamente el señor alcalde, que si usted recuerda, era compañero en la mesa de desarrollo económico del actual presidente Noboa, y que esa coyuntura se utilice además para poder generar un avance en estos procesos, porque caso contrario vamos a ver como en otras ciudades se genera esa inversión pública, pero en Chimborazo y Riobamba no. Gracias, ingeniero Falconi, y desde ya la invitación para seguir abordando estos temas. Te agradezco. Estoy a la orden. Un excelente día a todos los riobambeños y chimboracenses. El ingeniero Luis Falconi.